Buenos días, mi nombre es Adriana Cabrera Velázquez y quiero darles la bienvenida al taller 2 de la serie Mujer, Violencia y Comunicación que hemos organizado las mujeres del colectivo SET y pues quiero de antemano disculparme por no estar con ustedes presente de carne y hueso. Tengo compromisos laborales que son difíciles pues de posponer, pero como este es un taller de comunicación, de mujer y comunicación, entonces pues nos pareció muy pertinente hacer un video con la introducción que tenía preparada para ustedes el día de hoy. Y pues esto entra muy bien, encaja perfectamente dentro del contexto de lo que estamos haciendo y de lo que van a hacer ustedes en el día de hoy en sus subtalleres. El taller de hoy específicamente va a ser sobre la violencia contra los derechos sexuales de la mujer. Y en esta pequeña conversación quiero explicar un poquito por qué estamos hablando de los derechos sexuales separadamente a los derechos reproductivos. Generalmente cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos hablamos de los dos como si fueran uno solo. La frase generalmente es los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pero hemos decidido que es importante separar los derechos sexuales y los derechos reproductivos y concentrarnos en este taller exclusivamente en los derechos sexuales. El tercer taller será únicamente sobre los derechos reproductivos. Entonces, pues en esta pequeña conversación les voy a explicar por qué y cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Los derechos sexuales y reproductivos ambos tienen que ver con una premisa fundamental, y esta es que nosotras como mujeres somos dueñas y señoras de nuestro cuerpo. Como somos dueñas y señoras de nuestro cuerpo, esto implica dos cosas. Implica que tenemos derechos sexuales, implica que tenemos derechos reproductivos. Los derechos reproductivos son derechos que tenemos para decidir, o el derecho que tenemos a decidir si y cuándo queremos quedar embarazadas y tener hijos, ¿no? Somos nosotras quienes decidimos, o quienes tenemos el derecho a decidir si queremos tener hijos y cuándo tenemos esos hijos. Los derechos sexuales tienen que ver con el derecho a tener relaciones sexuales cuando queramos tener relaciones sexuales. Si no queremos relaciones sexuales, tenemos el derecho a no querer relaciones sexuales, y cuando queremos relaciones sexuales tenemos el derecho a decidir con quién las tenemos, y tenemos derecho a que estas relaciones sexuales sean placenteras. Y todas estas cosas son las cosas que nos conciernen en el taller de hoy. Entonces, los derechos sexuales y los derechos reproductivos tienen que ver básicamente con nuestro poder de decisión, con el hecho de que no somos objetos del deseo, sino sujetas del deseo, ¿no? Que no estamos ahí para que nos escojan y decidan por nosotros qué debemos hacer con nuestro cuerpo, sino que nosotras, como dueñas y señoras de nuestro cuerpo, tenemos el derecho a decidir qué y cuándo hacemos con nuestro cuerpo, y tenemos el derecho a que si tenemos relaciones sexuales, estas sean placenteras. Esto tiene, por supuesto, sustentación bíblica, ¿no? Como todo en la vida tiene sustentación bíblica, y me parece pertinente apuntar a un texto bíblico que sustenta lo que estoy diciendo, porque estamos en un contexto de mujeres de iglesia. Estamos hablando de lo que estamos aprendiendo en estos talleres como algo que vamos a multiplicar en nuestras congregaciones y nuestras iglesias. Entonces me parece pertinente traer a colación un pasaje del Cantar de los Cantares. Es el capítulo 2, versículo 1 al 7. Y lo voy a leer y después voy a reflexionar un poquito sobre por qué traigo a colación este pasaje. Dice así: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor.
Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Es un pasaje muy bonito de un libro muy sensual de la Biblia, tal vez el libro más sensual que existe en toda la Sagrada Escritura, que muy pocas veces se trae a colación. No sé por qué, pero yo creo que es importante, y importante además recordar que es parte del canon y parte de la Escritura Sagrada, entonces pues válido tanto como cualquier otro libro que esté en la Biblia, ¿no? Hay dos cosas muy importantes de este pasaje que tienen que ver con lo que estamos hablando, con los derechos sexuales. El primero tiene que ver con el versículo que dice: bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces está la mujer hablando del deseado. La mujer no es la deseada, sino la deseadora, y el deseado es su pareja, ¿no? Y entonces pues básicamente lo que está diciendo este pasaje es: la mujer es sujeta de su deseo, la mujer es sujeta y dueña de su cuerpo, y ella decide que esa persona que ella ama es el objeto de su deseo, ¿no? La segunda es el pasaje final, el versículo final que dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y básicamente esto lo que nos está diciendo es que el amor es parte de nuestra vida, que la sensualidad es parte de la creación de Dios, y que por lo tanto no es un pecado, y por lo tanto debemos honrarla y debemos exaltarla con responsabilidad, pero también con alegría, y que tenemos el derecho de decidir cómo queremos encarnar esta sensualidad y esta sexualidad que Dios nos ha dado. Entonces pues me parece importante llamar eso a colación como parte pues de la contextualización del tema de hoy dentro pues del tema o de la temática de lo que nos concierne como mujeres de iglesia. Ahora bien, vamos un poquito más detenidamente a ver por qué separar los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y dedicarle un taller separadamente a cada uno de estos. En nuestra sociedad existe desafortunadamente la tendencia a equiparar en la mujer los derechos sexuales con los derechos reproductivos, anulando los derechos sexuales como si no existieran. Explico esto con un ejemplo. Cuando un hombre va al médico porque tiene problemas genitales, generalmente va si tiene una disfunción eréctil, por ejemplo, o si tiene eyaculación precoz, por ejemplo. Estas son cosas que son muy de todos los días. Vemos propagandas en la televisión que pues anuncian remedios para estas cosas, ¿no? No es un tabú, no es una cosa pues terrible, ¿no? Lo cual demuestra que para la sociedad es muy importante que los hombres se puedan desempeñar sexualmente y puedan tener relaciones sexuales placenteras, ¿no?